Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Opinión Libre. El día de hoy vamos a tener de invitada a la magíster Brenda Silupú, docente investigadora del área de finanzas de la UDEP, ex directora también del Centro de Microempresarios de la UDEP. Y con ella vamos a tratar el tema emprendedor, cómo afrontar la segunda ola COVID. Vamos a invitarla para ello al estudio. Emprendedor, ¿cómo afrontar la segunda ola COVID? Vamos a ¿Qué invitarla tal, para Julio? ello Buenas al noches. estudio. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Julio. Gracias por la invitación en esta oportunidad para poder conocer un poco más de la realidad ¿Cómo para los estamos? emprendedores. Bien, bien, gracias, Julio. Julio. Gracias por la oportunidad para poder conocer un poco más de la realidad para los emprendedores. Bien, bien, gracias, Julio. Bien, el día de hoy, viendo los datos estadísticos del INEI, hemos podido darnos cuenta de que hay una diferencia en el PBI, bueno, mucho mejor de lo que fue el segundo trimestre del 2020. No ha salido los datos del último trimestre del 2020. El cuarto trimestre todavía no han salido publicados, pero vemos que del segundo trimestre del 2020 al tercer trimestre del 2020, de menos 29,8% de caída en el PBI, la caída ya no es tan fuerte, estamos en 9, menos 9,4, eso es lo que marca el segundo trimestre. Imagino, no lo sé, todavía no sale oficial, que va a mejorar el PBI en este caso. Y la tasa de desempleo en la ciudad de Lima, también tiene una diferencia con respecto al trimestre de julio, agosto, septiembre. Estaba para el trimestre de octubre, no de diciembre, el último trimestre, descendió a 13%. Son proyecciones muy alentadoras. ¿Cómo vamos a enfrentar esta segunda ola? ¿Cuál es su proyección? Si fuera tan amable poder comentarnos. Gracias, Julio. Realmente los resultados que tenemos al segundo trimestre del año incorporan el hecho de la adaptación o recuperación que han tenido algunos micro y pequeños emprendedores, que ya han tenido que adaptarse a esta nueva modalidad y han tenido que trasladar o cambiar su negocio, su modelo de negocio y su proceso de comercialización. Hay algunos emprendedores que ya están tratando de al menos recuperar parte de los costos operativos que ellos tenían, que tienen que asumir, pero no lo han hecho en su totalidad. Se dice de que la mayoría de empresas han logrado vender hasta al menos el año pasado no más del 60-70% de lo que estimaban vender para el año 2020. Algunas han recuperado parte de sus costos variables, pero no todos los costos fijos. Eso es lo que muestra la recuperación un poco de la disminución de la pérdida del nivel de producción que tenemos en el segundo trimestre del año. Pero para diciembre, dado que todavía no tenemos los indicadores oficiales de cierre de año, con todo lo que ha pasado, con el tema de algunos rebrotes que han existido, entonces y la campaña navideña, que es una campaña bastante fuerte para muchos microempresarios, muchos de ellos no han vendido lo que ellos estimaban vender. Entonces, no esperemos tampoco que haya existido una recuperación pues bastante optimista en el último trimestre del año 2020. Con respecto a los indicadores de desempleo que mencionas, si bien el informe del INEI que ha sido publicado el viernes 15 nos muestra pues que hay una fuerte caída de la PEA ocupada, principalmente en la zona de Lima, dado que estos indicadores son en la zona de Lima. Ha habido una disminución de cerca del 23% en todo el año de la PEA ocupada y principalmente esta disminución ha sido en el lado de las mujeres y de la población joven, es decir, en la población que se encuentra entre 18 y 24 años.
Ese es el mayor porcentaje de disminución de la PEA ocupada que ha publicado el INEI hasta el viernes con respecto al año 2020. Y eso también nos preocupa mucho porque ahora con las nuevas restricciones y con las modalidades de entrada a la segunda, al segundo rebrote, en esta etapa que estamos viviendo, esto va a incrementar o a golpear también el nivel de empleo, porque no va a ser tan fácil para los jóvenes emprendedores poder reinsertarse en el mundo laboral. Con respecto a las expectativas que hay para este año, todos, casi la mayoría de instituciones, tanto el BCR como instituciones del sector financiero, proyectan una recuperación de la economía para el 2021. Pero esa recuperación de la economía va a ser posteriormente, después de junio, julio, a mitad de año. Esperemos de que venga el proceso de las vacunas y todo esto se pueda reactivar más bien para el segundo semestre del 2021. Entonces, en este primer trimestre que estamos viviendo, sí, realmente habría que adoptar medidas bastante conservadoras por parte de los emprendedores. Y hemos empezado con el tema de las restricciones que ha dado el gobierno y que estas puedan ser mucho mayores si este tema del contagio de la pandemia se agrava para el mes de febrero. Entonces, los empresarios, emprendedores, ya deben de tomar algunas medidas bastante drásticas con respecto a la gestión misma del negocio. Entonces, los empresarios, emprendedores, ya deben de tomar algunas medidas bastante drásticas con respecto a la gestión misma del negocio. Correcto, correcto. Entonces, de ser así, y creo que los indicadores van por ese lado, puesto que he visto data independiente de personas siguiendo la pandemia, que las cifras realmente no están tan como las pinta el gobierno. Mientras que el gobierno pinta un número determinado de regiones que están digamos, en muy alta, estos profesionales que están siguiendo los datos ya están pintando más del doble en cuanto a la peligrosidad. O sea, ya no hay camas UCI, ya no hay profesionales. Bueno, aquí en la región Lambayeque específicamente tenemos capacidad, pero no tenemos los profesionales. Es más, dos de nuestros representantes, el gerente regional de salud, está internado y ya han derivado al decano del Colegio Médicos de la región Lambayeque y lo han derivado a Lima, complicaciones del COVID, puesto que tenemos el material, no tenemos los especialistas ya. Es una situación un poco difícil, ¿no? Y bueno, la vacuna no va a venir tan rápido, va a venir fines de este mes y comienzos del otro empezarán a vacunar y solamente el sector salud. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. Hay un comentario que ha salido publicado en Andina, es gerente central de estudios económicos del BCR, Adrián Armas, mencionaba que las medidas que ha dado el gobierno, estas últimas, por el aumento de los contagios, no tienen impacto en las proyecciones de la actividad económica con respecto a lo que ellos están proyectando este año, y lo ha dicho usted, ¿no? En el segundo semestre se va a ver el incremento. Estas proyecciones, sumado al panorama no tan bueno que presentan estos profesionales que están viendo, el hombre de las matemáticas también ha sacado un video hoy día proyectando que muy posiblemente el pico de esta segunda ola se esté dando en abril para las elecciones, haciendo, obviamente uno piensa haciendo peligrar más bien las elecciones por el alto contagio que hay de estas nuevas variantes de COVID-19. En ese escenario un poco trágico, un poco complicado, ¿qué hacer? Mira, Julio, sí es verdad, yo realmente comparto eso porque cuando se hicieron las proyecciones a diciembre del año pasado, no se tenía en cuenta el rebrote que estamos ya viviendo actualmente. Con el tema de
la llegada de las vacunas, con el tema del reinicio de clases, inclusive se hablaba de que ya las clases podrían ser de maneras presenciales y todo eso, se estimaba una recuperación bastante rápida, pero no se tenía en cuenta en esas proyecciones este rebrote que tú estás mencionando, por eso de que más aún con el tema electoral, las campañas políticas que están haciendo también reuniones con sus principales representantes y eso puede agilizar también más aún el contagio. Entonces, la situación está bastante difícil. Ahorita estamos en un periodo de prueba con estas medidas que se han dado hasta el 31 de enero, sujeto a evaluación si realmente las medidas puedan ser más drásticas para el mes de febrero y marzo, ¿no? Y de repente podamos llegar a un pico de contagio de repente para los meses justo en lo que viene el tema electoral, por el tema de las reuniones masivas, las reuniones con los diferentes agremiados participantes que se puedan dar. Entonces, a eso nosotros tenemos que prever que realmente el sector empresarial un poco va a sentirse golpeado porque van a venir las restricciones y de repente puede venir una posible otra vez un confinamiento que tengamos en casa, como ya lo hemos vivido el año pasado, y eso restringe un poco la actividad comercial, la actividad empresarial, que poco a poco los empresarios ya se han venido adaptando a esta modalidad, pero muchos todavía no lo han hecho. Y si venimos ahora con un proceso de restricciones un poco más estrictas y más aún con el incremento de contagiados, eso también va a limitar la actividad empresarial, ¿no? Entonces, se vienen meses bastante difíciles, complicados, que realmente nosotros, la población, debemos ser conscientes de la situación en la cual estamos, porque ya no hay disponibilidad de personal médico, de camas UCI, y es de cada uno de nosotros que mantengamos pues las normas de bioseguridad para poder mantenernos con buena salud, ¿sí? Entonces, este primer trimestre, si lo vemos en tema de estadística del nivel de producción de PBI y esperamos los indicadores del INEI al primer trimestre del 2021, creo que vamos a seguir con una desaceleración de la economía, por lo mismo de que va a limitar el proceso productivo de muchas empresas. El hecho de disminuir el horario de trabajo ya está teniendo algunas consecuencias en muchas empresas. Y si esto más aún se agrava para el mes de febrero o se imponen mayores restricciones, entonces esto va a limitar esta actividad empresarial. Entonces, no creo que hasta marzo podamos tener un indicador positivo, vamos a seguir teniendo un indicador negativo. Y más aún todavía, el año pasado, si bien es cierto, todos los sectores económicos han tenido un retroceso, el único sector que mantenía un indicador positivo era el sistema financiero, que tenía un aporte al PBI del 9% y todas las actividades económicas estaban en negativo. Aún así, hemos terminado con un proceso de desaceleración de la economía con todos los otros sectores que han tenido una disminución en la producción. Pero en este primer trimestre, el sistema financiero ya no va a tener los mismos resultados que el año pasado, porque en este primer trimestre viene todo el tema de pagos de los créditos del FAEMIPE, del Reactiva, que se dieron el año pasado. Y hay muchos empresarios que no van a poder cancelar esos créditos y van a pasar al proceso de reprogramación o de refinanciación de esos créditos. Entonces el sistema financiero también se va a ver un poco golpeado con todas estas medidas que han salido y que de alguna manera no va a poder aportar al nivel de PBI. Entonces el primer trimestre del 2021 no se muestra muy alentador, que digamos. Más aún con el tema electoral, que tenemos el tema de las elecciones justo en el mes de abril. Más aún con el tema electoral, que tenemos el tema de las elecciones justo en el mes de abril. Correcto. Entonces, ¿cómo aumentar la competitividad de los microempresarios en un entorno tan difícil? ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo aumentar, cómo ser más competitivos en un entorno tan complicado como el que se nos viene? Sí, realmente la pregunta es bastante difícil, Julio. Mira, las empresas han venido bajo diferentes etapas o procesos de adaptación, se podría decir.
Hay algunas que ya han salido del mercado porque no han podido adaptarse al proceso de digitalización, al proceso del cambio de modelo de negocio. Hay algunas que sí lo han hecho y han podido un poco recuperar parte de sus costos operativos, pero que todavía no han llegado a su punto de equilibrio, ¿no? Pero están ahí en el mercado. Entonces, esas empresas que han pasado, o sea, ya un poco que se han adaptado a esta modalidad de pandemia, de trabajar en esta modalidad de pandemia, que no son todas, son muy pocas, tienen que enfrentar este proceso de restricciones ahora que se viene con esta nueva ola de contagio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prioridad que deben dar estos empresarios que aún así ya digitalizaron su negocio, ya innovaron en el tema de la distribución de sus productos? Entonces, ¿cuál es la prioridad que deben de enfocar a estas empresas para poder subsistir en este periodo de crisis? Porque no es tan fácil. Entonces, la limitación viene, o la administración, o deben centrarse en el hecho de administrar su capital de trabajo, administrar su liquidez, realizar operaciones de muy corto plazo. Es decir, el hecho de estoquear inventarios o mercaderías no es la mejor estrategia ahorita en estos 3 meses, porque tú necesitas mantener un inventario, un stock a nivel muy bajo para no tener dinero inmovilizado, cuando tú necesitas mover tu dinero o tu capital de trabajo en un periodo o en un ciclo bastante corto. Para aquellos empresarios que venden directamente al consumidor final, las ventas tienen que ser al contado, ya no es posible que den crédito. Y para aquellos empresarios que son proveedores de otras empresas, se va a limitar el crédito que ellos otorguen a sus propios clientes, porque realmente el proceso de recupero del dinero va a ser bastante difícil. Entonces, la limitación en los créditos que hagan las mismas empresas, ya sea a sus clientes, ya sea proveedores, otros empresarios, se va a ver restringida porque necesitan ellos recuperar su dinero para poder rotar. El tema de abastecimiento de inventario se va a tener que limitar a un nivel bastante bajo o mínimo. Y además se tiene que dar prioridad, se tiene que pensar ya los empresarios en que ahorita los negocios que van a subsistir en este tema de pandemia siguen siendo los de primera necesidad, los alimenticios, los médicos, los servicios médicos, los servicios de bienestar o de salud, es decir, el tema emocional de las familias está preocupando mucho porque ya tenemos cerca de más de 10 meses confinados, encerrados en casa, y el tema psicológico está afectando mucho. Y este va a ser un nicho de mercado que ahorita se tiene que dinamizar en el tema de dar servicios profesionales que ayudar a la familia a enfrentar, a seguir en este tema de pandemia. Entonces, pueden haber de repente algunas pequeñas oportunidades de nuevos negocios que no existían antes, que ahora se pueden dar en este periodo de pandemia. Pero negocios en las cuales se implica el traslado, el hecho de yo ir a solicitar el servicio, es un negocio que va a haber restringido por el tema de ahorita en esta segunda ola, que no tenemos que evitar el tema de contacto físico. Entonces ahora tenemos aquellos empresarios de repente tienen que migrar a pensar en negocios que realmente son necesarios, que son más demandados ahorita por parte de los clientes, que son los que te van a dar liquidez, porque lo que necesitamos ahorita es liquidez para poder cubrir al menos todos sus costos operativos, más que rentabilidad, más que rentabilizar tu negocio. Entonces, pensemos más en el tema de la administración de la liquidez por parte de tu negocio, en cubrir los gastos propios del giro del negocio y tratar de minimizar o tratar de ver cómo minimizar costos fijos. Aquellas empresas que tienen costos fijos elevados, es muy difícil que puedan seguir de repente manteniéndose en esta época de crisis. Entonces, esa evaluación que se tiene que hacer en cada uno de los negocios, o el hecho de ver, optar yo ahorita por un negocio que sea mucho más líquido para que me proporcione dinero, para poderlo rotar más rápido, es una decisión que ya tienen que evaluarlo los mismos empresarios para poder subsistir en el negocio. De lo contrario, no va a ser posible que puedan subsistir al menos estos 3, 4 o 5 meses que se nos viene si es que surge, se incrementa el número de contagios. No va a ser posible que puedan subsistir al menos estos 3, 4
Además, Correcto. Julio, En todo el, caso, aquí lo que- Julio, ¿me escuchas? continúe, Perdón. continúe, continúe. Sí, se me olvidaba también de comentarte que hay otra variable importante aquí, que justo te lo mencioné anteriormente, es el tema de los créditos, ¿no? Si bien es cierto, hubo un proceso de apoyo por parte del gobierno a dar créditos a los microempresarios con estos fondos del FAENIPE, del Reactiva, estos ya empiezan en este primer trimestre a vencer y ya los empresarios tienen que devolver esos créditos. Hay muchos empresarios que ya se acabaron o ya ese dinero lo invirtieron, lo utilizaron, etcétera, y ahora tienen que devolver ese dinero y hay empresarios que necesitan más bien otra inyección de dinero para poder continuar. No se ha hablado por parte del gobierno si es que esto va a haber una segunda etapa del Reactiva, del FAENIPE o de apoyo financiero, pero si no es así, dado que hasta ahorita no se escucha, los empresarios, aparte de la crisis que tienen que enfrentar por las restricciones que ya existen, todavía tienen que enfrentar el tema del pago de sus deudas y la morosidad que puedan tener estos clientes al no poder pagar sus créditos porque no tienen la liquidez necesaria, porque no han vendido, entonces eso va a perjudicar el sistema financiero, ¿no? Entonces es una cadena que se está generando. Ahora, si el empresario no tiene capital de trabajo o fuentes de financiamiento para poder seguir reactivando su micro y pequeña empresa, entonces va a ser más difícil de que esta microempresa pueda seguir en el negocio. Por eso que el panorama es bastante complicado, bastante difícil para el sector empresarial. Y aquí sí, en este año que está empezando, sí yo invito a todos los empresarios, antes de seguir operando, seguir en el negocio, evalúen primero su empresa, evalúen cómo ha podido hacer frente a la crisis el año pasado, ver qué se puede ajustar en tema de costos y gastos. Lamentablemente, de repente algunas empresas van a tener que reducir personal porque ya no es posible que los sigan manteniendo, dado que el horario de atención se ha disminuido. Las ventas tienen que ser a través del delivery o a través de entrega a domicilio, porque ya no es posible, hay restricciones con respecto a la capacidad de aforo de los centros comerciales, etcétera. Entonces eso perjudica realmente a los empresarios. Entonces, si no migramos todos al tema digital, al tema de la entrega de los productos a través del delivery o a través de otras alternativas que no implica la presencia física, la empresa no va a poder seguir teniendo el volumen de ventas que tenía antes me refiero a la época de pandemia, porque recuperarlo a la época normal sí es bastante difícil, con estas nuevas restricciones que se puedan venir, ¿no? Correcto. Definitivamente no es un panorama halagüeño. Estamos hablando de una situación bastante más complicada porque estamos viendo que se va a repetir el fenómeno del año 1 de la pandemia. Este año 2 de la pandemia con un escenario de pico de segunda ola, primer semestre, con demoras en el tema de las vacunas dentro del primer semestre, vamos a vivir básicamente como si fuera un primer año de pandemia en este segundo año. Entonces, aquí la recomendación que está dando es reducción de costos, reducción de personal, una austeridad total y migrar hacia métodos de venta virtual con delivery. ¿Qué tanto ha penetrado la digitalización de la venta en la microempresa? ¿Ha llegado a calar en ellos? ¿Realmente el ecosistema microemprendedor ha podido adaptarse a estos cambios de digitalización de sus ventas, de sus paquetes promocionales por internet? ¿Lo han logrado? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Le falta más? ¿Qué opina en ese punto?
Julio, mira, como te decías, el año pasado muchas empresas han estado todavía en prueba y error con sus procesos de digitalización. Ahora creo que ya han pasado, ya estamos 10 meses de pandemia. Es posible que este año sigamos, todavía no hay un proceso alentador, parece que vamos a continuar y es necesario que las empresas sí ya migren al tema digital, ¿no? Eh, si tú me dices cuántas, qué porcentaje, cómo se ha visto el tema digital, sí ha habido mucho empeño por parte de las microempresas en optar por el tema digital, el tema de las promociones a través de diferentes canales, ya sea por redes sociales, por el WhatsApp o por algunos otros medios de contacto. El teléfono ha ayudado mucho, pero para los micro y pequeños empresarios su contacto más efectivo ha sido el WhatsApp. Entonces el WhatsApp ha permitido un volumen de ventas bastante significativo y casi la mayoría de las ventas, del 60% de las ventas de los microempresarios se realiza a través de este canal. El problema que tenemos es justo, y a eso quería llegar con el tema de la información, ¿no? Y que ahora tenemos un mensaje, ¿no? Que nos ha anunciado de que WhatsApp va a compartir algún tipo de información que nosotros tengamos. Yo he ya recibido varios contactos, me dicen, bueno, nos vamos a pasar a Telegram, al otro sistema, pero, pero veo que la mayoría de microempresarios siguen en el tema del WhatsApp. No va a ser tan fácil desprenderse del WhatsApp. Entonces, por más que tú me digas, de repente yo como microempresario voy a usar de repente el Telegram para guardar protección de datos, etcétera, pero la mayoría de tus contactos todavía siguen en el tema de WhatsApp. Entonces, creo que el WhatsApp, si bien es cierto, no puedes perder a tus clientes porque son tu principal insumo para que tú puedas vender, mandarle la carta, mandarle tus productos, etcétera. Pero creo que ha sido un medio bastante importante para la microempresa. Entonces, hay que evaluar ese tema de continuar en el WhatsApp porque todavía la mayoría de personas está en eso y yo no puedo perder a mis clientes de esa manera, ¿no? Entonces, eso por un lado, el tema del canal de ventas. Por otro lado está el tema de uso de medios digitales para los pagos. Y no todas las empresas, las microempresas, utilizan estos canales digitales. ¿Por qué? Porque hay algunos que de repente todavía no están bancarizados o algunos que de repente no usan estos medios digitales de pago, ¿no? El más usado por parte de los microempresarios es el YAP, que les facilita con el tema de las transferencias de dinero, etc. Pero también tiene sus riesgos, por todo lo que ya hemos escuchado, que si te roban el celular hay riesgos con respecto a tu cuenta del YAP. Hay muchos microempresarios que utilizan, y es mucho más fácil hacer los pagos a través del YAP. Pero esto implica, con todos los medios de seguridad que existen, que los microempresarios deben de buscar otras opciones que ya existen en el mercado y que no son muy utilizadas. Por ejemplo, tenemos las billeteras electrónicas, el BIM, que realmente se crea con el objetivo de hacer inclusión financiera, que casi la mayoría de microempresarios no lo utiliza. Son muy pocos los que utilizan el tema del BIM, ¿no? También existieron, por ejemplo, el Banco Interbank creó su cuenta, su billetera, que también es el Tunki. También hay otra billetera electrónica que es el Tunki. Y hay otros medios de pago digitales que puedan implementarse y puedan utilizarse para agilizar el tema de las transferencias y que sea de manera segura. Hola, ¿me estás escuchando? Hola. Entonces, se debe de dar a conocer y se debe utilizar estos medios, nuevos medios de pago digitales, para que los microempresarios, para que los microempresarios puedan ampliar ese mercado, las opciones que tienen para poder ya sea hacer contactos a través de sus clientes, a través no solamente del WhatsApp, sino que hay otros medios también para poder utilizarlos, que sean de repente más seguros, otros medios de pagos digitales que puedas utilizar
Y también otras alternativas de financiamiento que también puedes utilizar, que no necesariamente es el sistema financiero, también existen las fintech, que han tenido un crecimiento importante el año pasado del 19% en un año, lo que no han logrado en años anteriores, pero todavía ese 19% es muy pequeño para un tema de pandemia que estamos viviendo. Entonces creo que ahora, frente a este panorama bastante difícil que tenemos, es conveniente que busquemos otras opciones que de repente puedan facilitar las operaciones, las transacciones que se puedan realizar entre el empresario y el cliente, y no solamente ligarnos a un tipo de operación. O sea, yo compro algo y me manda la lista de cuentas bancarias que tengo que transferirte y me pones el yape. Y te has preguntado tú, empresario, ¿qué pasa si yo no estoy bancarizado? ¿Cómo te hago el pago? ¿No? Entonces, ¿qué otras opciones me brinda si yo no estoy bancarizado o no tengo cuenta con el BCP, no tengo cuenta con el Interbank ni con el Banco Continental, que son los más utilizados? Y si yo tengo cuenta en otro banco y quiero hacerte la transferencia por el BCP, hay una comisión que me cobran cuando hago esa transferencia de dinero, que tampoco está contemplada al momento de cuando tú me pasas la lista de cuentas bancarias para hacerme las transferencias. Entonces hay que ponerse en todos los escenarios posibles, que hay clientes no bancarizados, en la cual brindemos una alternativa para estos clientes no bancarizados utilizando otros medios, que son las billeteras electrónicas, que no implican pues que tú tengas una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, para eso pues hay que informarnos, hay que implementarlos ya en nuestra empresa, para darle la opción al cliente que tiene todas las oportunidades o todas las herramientas o toda la manera de cómo puede hacerme la transferencia de dinero, dado que ya no implica la presencia física, ni el uso de los billetes o de las monedas, ¿no? Que también puede tener un efecto contagio, ¿no? Correcto, entonces, correcto. Entonces estamos ante una situación que es todavía parte de una adaptación a la virtualidad. Todavía no está muy comprendido. Ya teníamos un problema de bancarización antes de la pandemia. El Perú no es un país muy bancarizado. La migración ha sido acelerada con el tema de la digitalización por el efecto de la pandemia, pero todavía falta mucho por recorrer. Entonces, ¿qué porcentaje cree usted de empresarios, estamos hablando al menos un número aproximado, cree usted entre qué porcentajes ya han hecho esa migración o están en ese proceso de hacer esa migración de microempresarios que han podido digitalizarse y han podido, digamos, transformar sus empresas? Porque de acuerdo a lo que estoy escuchándole, el éxito de los microempresarios para sobrevivir a estos 2 años, vamos a poner 2 años completos, este año que vamos a empezar, va a ser un año también pandémico totalmente. En estos 2 años, el éxito va a radicar en bajar costos, digitalizarse y bancarizarse, o va a estar sujeto a tal vez simplemente el que no se bancariza, el que no se digitaliza, está condenado a fracasar, a no subsistir, a tener que quebrar. ¿Cómo lo ve usted? Sí, creo que la bancarización, la digitalización, la adaptación de tu modelo de negocio en tiempo de pandemia, creo que va a ser el punto estratégico para que tu negocio pueda sobrevivir en esta época de pandemia. Aquellos negocios que realmente no se han bancarizado, no utilizan herramientas digitales, creo que en el corto plazo es muy probable, aquellos que ya cerraron o aquellos que realmente son muy probables a que van a cerrar o no van a poder resistir en este tema de pandemia, ¿no? La gente, el poblador común, yo como madre de familia, realmente para comprar mis productos, sé que estamos en una segunda ola, voy a tomar las medidas necesarias para que el producto que yo consuma no venga con contagio, no me pueda contagiar, ¿no? Aunque hay rumores también
y también ha sucedido en otros países que también por el delivery puede haber un porcentaje, una pequeña probabilidad de contagio. Y eso es lo que también tenemos que minimizar, especialmente las empresas de restaurantes. Tienen que tomar todas las medidas necesarias. Entonces, yo creo que es necesario ahorita para que las empresas sigan en este proceso de operación de su negocio, que la digitalización, la bancarización o el hecho de dar las facilidades a sus clientes para que puedan operar en medios digitales de acuerdo a sus gustos y preferencias, puede ser bancarizado o no bancarizado. Esas alternativas es lo que el empresario tiene que diseñar, porque no todos los clientes son iguales. Tiene que pensar en todo el universo de clientes que pueda tener y no sesgarlo solamente a los que están bancarizados, porque puede tener un mercado potencial, especialmente los clientes no bancarizados, ¿no? Entonces, por ahí puede haber un nicho de mercado, ¿no? Empezar a bancarizarlo. Pero aquellas empresas o empresarios, por ejemplo, informales, aquellos empresarios de repente que trabajan en el día a día de manera presencial, definitivamente el nivel de ventas que ellos van a tener va a ser mínimo, inclusive va a ser cero. Ahora mi preocupación viene por ese lado, por ese grupo de empresarios que han vivido un tema informal, porque la informalidad en nuestro país pues es un problema estructural. La falta de inclusión financiera también es un problema estructural en nuestro país desde hace muchos años y es difícil en este tiempo de pandemia poder tratar de minimizarla, más bien esta informalidad se va a incrementar, ¿no? Es ahí donde de alguna manera se deben dar ciertas herramientas a estos emprendedores informales y se debe de dar cierta, yo siempre creo de que debe haber un capital semilla que ayude a estos pequeños emprendedores, no solamente darle dinero, sino también en capacitarlos y orientarlos para que puedan rediseñar sus negocios dentro de la formalidad. Entonces nos hace falta una cultura tributaria, una cultura de inclusión financiera, una cultura del uso adecuado del dinero y de los medios de pago, eso se va formando pues en el mediano y largo plazo, no es algo de corto plazo, eso hay que irlo trabajando poco a poco, ¿no? Ahora, si tú me dices qué porcentaje de empresarios ya se digitalizaron, realmente son muy pocos. O sea, estamos hablando de un 30 a 40% de los empresarios que han optado por el tema de la digitalización. O sea, hay un gran 60% que todavía está con el tema de la informalidad total, en el sentido de que no quiere digitalizarse o bancarizarse por evitar el tema de las transacciones o las transferencias de dinero, por el seguimiento que se le pueda dar a la información, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahora sí es conveniente dar el paso a la digitalización, a la bancarización, a la inclusión financiera, porque es algo necesario. Creo que si tú quieres ser emprendedor ahorita, en esta época de pandemia, y quieres emprender, lo primero que tienes que estar pensando es cómo vas a digitalizar los medios de comunicación, hacia cómo vas a llegar a tus clientes y cuáles son los medios de pago que tú vas a implementar para poder llegar a vender tu producto. Entonces esos son ahora los primeros pasos antes de emprender, ¿no? Para que tu negocio pueda llegar a más clientes. De lo contrario vas a tener un grupo muy limitado de clientes que eso no te va a permitir pues crecer o desarrollarse, y más aún poder dinamizarte o diversificar en esta época de pandemia. Correcto, muy bien. Entonces, me queda claro por ese lado, es una tarea difícil, no va a ser fácil, no, los empresarios no están muy acostumbrados a que la SUNAT vaya a ver cómo están sus movimientos, no tenemos esa costumbre, no, no somos un país muy propenso a pagar los impuestos, no somos como algunos países del primer mundo. Aquí quiero aportar Sí. que Guatemala marcha atrás a esta nueva política porque en menos de una semana ha visto una migración de más de 500 cuentas, 500 millones de cuentas que han pasado a Telegram o a Snap,
Snapchat, creo, no me acuerdo bien el otro sistema de mensajería, pero Telegram es su principal competidor. Y ante esa ola masiva de fugas de WhatsApp, la empresa, en este caso Zuckerberg, ha dado y ha dejado las cosas en paños fríos y vamos a tener para un tiempo más largo, no va a haber Sí. compartir información con Facebook, aunque aquí en Latinoamérica casi no se ha sentido, eso más ha sido en Estados Unidos. El tema de la compartir de información con Facebook ha sido más en Estados Unidos que aquí en todo lo que es el eje latinoamericano. Pero ya para terminar y para tener de repente un panorama más claro, la estabilidad política, nuestros políticos, para usted, están actuando de forma irresponsable y demagoga, están ayudándonos a crear más casos de enfermedades, más crisis, o están ayudándonos a tener a un empresariado tranquilo, ganas de trabajar bien. ¿Cuál es su opinión al respecto de nuestra flora y fauna política en estos momentos? Brevemente, nada más como para terminar. Este, bueno, es una pregunta, mi opinión personal, del tema de las políticas aplicadas por los actuales políticos. Creo creo que no se está direccionando el problema en sí que se quiere combatir con las nuevas políticas que se han determinado. Hay varias políticas que ya se han dado en el mes pasado, por ejemplo, el tema de los topes a las tasas de interés, el tema de la supervisión o vigilancia de los depósitos mayores a 10.000 soles, eh, y así una serie de políticas que se han venido adaptando de repente al tema de la pandemia, ¿no? Creo que aquí no se está pensando en el tema del emprendedor o del empresariado en sí, ¿no? Sabemos que para reactivar nuestra economía, para poder crecer en temas de PBI, quienes aportan al nivel de producción, al nivel de empleo, es el sector empresarial. Y sabemos que ese sector empresarial en nuestro país, el 75% es informal. Y nosotros tenemos la informalidad en nuestro país es un estilo de vida. Hoy día acabo de escribir un artículo sobre el tema de la informalidad como estilo de vida. Entonces, combatir la informalidad con medidas estrictas, medidas de supervisión, de sanción, no son de manera adecuada si ya tenemos todo un proceso informal durante muchos años que no se van a corregir pues de la noche a la mañana. El hecho de supervisar o de monitorear los depósitos mayores a 10.000 soles, yo te lo comento porque muchos empresarios me han llamado, que me han pedido mi recomendación. Si realmente somos informales, ¿cómo voy a sustentar yo el ahorro de repente de tantos años que he tenido en un negocio informal? Si tengo un depósito de repente de 20.000 soles en un sistema financiero. Entonces hay muchos que han optado o están optando o ya están pensando en retirar su dinero, tenerlo de repente bajo el colchón tradicionalmente, porque no quiero que me investiguen, no quiero que de repente me llegue una notificación de cómo sustentar ese dinero. No solamente eso, sino para otro tipo de actividades, ¿no? Hay gente que hace de repente sus panderos, reuniones entre amigos, y el dinero lo tengo yo de repente en mi cuenta bancaria, ahora lo tengo que sustentar, mayor de 10.000 soles. Entonces, esto no fomenta el tema de la inclusión financiera. Esto más bien va a generar de que muchas personas de repente ya no quieran ahorrar, a pesar de que el año pasado las estadísticas muestran que el ahorro se ha incrementado, o sea, en tema de crisis las personas han ahorrado y ha habido un incremento del ahorro bastante significativo que no ha habido en otros años. Entonces, con estas nuevas restricciones no creo que el nivel de ahorro, el nivel de bancarización, inclusión financiera, más bien se dinamice. Creo que le está poniendo ciertas restricciones. Y el tema de los topes de las tasas de interés, cuando se diseña una medida política tendrías que ver todos los sectores. Entonces mi pregunta es,
y ahora quién va a atender el sector informal, si el sector informal es el más riesgoso y es el que justo por ese riesgo las instituciones financieras les ponen tasas altas. Creo que falta ahí un tema de cultura financiera que debería ser inculcado por las mismas instituciones financieras al momento de otorgar créditos para dar toda la información al cliente si acepta o no esa modalidad de crédito. Entonces, creo que si queremos combatir la informalidad, dado que esto viene de años, tiene que ser un proceso bastante largo, bastante constante, un tema de cultura tributaria de los colegios. Además, la informalidad no se puede combatir con leyes uniformes para todos cuando existen departamentos o regiones más informales que otras. Hay sectores que se caracterizan por ser informales más que otros, etcétera. Entonces, la evidencia empírica en nuestro país nos muestra mucha información para poder estudiar un poco más la realidad o los problemas que tenemos y dar una alternativa, una medida de solución a estos problemas que venimos arrastrando de hace años atrás, ¿no? Y más bien en época de crisis, en época de pandemia, creo que no son las más adecuadas, ¿no? Bueno, y más aún, pues yo creo que hasta ahorita no se ha dado ningún estímulo o no se ha fomentado el emprendimiento justo de los jóvenes, porque te estoy diciendo de que la tasa, el incremento de la PEA no ocupada se ha incrementado, o sea, existe mayor población económicamente activa que no está ocupada, especialmente en la edad más joven, de 18 a 24 años, y estas personas que salen de colegio, ¿qué van a hacer? Entonces, no se estimula el emprendimiento para que estos jóvenes puedan tener de repente un pequeño capital semilla, una pequeña orientación de poder emprender algo novedoso, algo que vaya de acuerdo a la necesidad que ahorita tenemos. Entonces, ¿qué va a hacer de esos jóvenes desempleados? Que son justo donde existe la mayor proporción de desempleados en nuestro país el año pasado. Entonces, creo que por ese lado, creo que si queremos reactivar la economía, incrementar el nivel de producción, debería estar en manos del sector empresarial, del sector emprendedor, que son ellos los que generan empleo, los que generan mayor nivel de producción, sabiendo, pues, teniendo en cuenta pues la realidad que tenemos de años anteriores, ¿no? Que somos una economía informal y que somos una economía que tenemos problemas de inclusión financiera. Entonces, esos problemas ya los veníamos arrastrando antes de la pandemia. Y si ahora en pandemia necesitamos ser digitales, utilizar medios de pago, si antes no lo hacíamos, es un poco difícil migrar a ese sistema más uniforme, como tú dices que en otros países sí se aplica. Entonces, esos son los problemas que venimos arrastrando, ¿no? Entonces, es bastante difícil combatir o de repente poner normas estrictas cuando realmente no vemos la raíz del problema que venimos pues atravesando de años atrás. De repente poner normas estrictas cuando realmente no vemos la raíz del problema que venimos pues atravesando de años atrás. Muy bien. Entonces, definitivamente los políticos no nos están ayudando casi en nada, porque están mirando más bien temas más populistas, más quién da más plata al pueblo, ¿no? Y estamos matando a los emprendedores, a los que generan riqueza. Y bueno, esperemos pues que esto ya no siga siendo así y podamos los nuevos líderes en las próximas elecciones, que espero que se den bien, tengamos pues gente que ayude al emprendedor peruano obviamente a generar riqueza y a generar empleo. Bueno, Magíster Brenda Silopú, ha sido un gusto tenerla el día de hoy de nuevo por acá. Se nos han quedado algunas preguntas por ahí, pero de repente más adelante volvemos a tenerla en estos espacios de la vida. Ha sido un placer tenerla. Sus palabras para despedir el programa de hoy. Gracias, realmente, Julio, por la invitación. Yo siempre dispuesta a hablar un poco sobre la realidad de los microempresarios, de los emprendedores. Realmente a mí me preocupa mucho la situación que estamos viviendo. Y realmente
hay muchas personas que de repente se están quedando sin empleo. Y yo simplemente les digo, porque me llaman, hay muchas personas, me dicen, Brenda, ¿y ahora qué hago? He perdido mi empleo. Yo simplemente les digo, bueno, que hagan lo que más saben, lo que conocen. Si ustedes, por ejemplo, han sido trabajadores de una empresa y conocen, eh, son conocedores de algún tema que es relevante para otro, entonces dedíquense a ayudar, a asesorar de repente a otras personas que sí lo necesitan, sí lo requieren, y de repente su ayuda va a ser muy importante para que esa persona de repente pueda redireccionar su negocio. Entonces, si tú eres experto en de repente en digitalización, eres informático, perdiste tu empleo, realmente creo que ahorita estás en el boom para dar asesorías tecnológicas en empresarios que lo necesitan. Si tú has sido de repente un trabajador de una institución microfinanciera y que de repente has perdido el empleo, entonces sabes muy bien todo el tema de análisis crediticio que le puedes asesorar a un empresario y qué es lo que debe tener en cuenta al momento de solicitar un crédito. Creo que evaluar uno mismo las fortalezas que tiene, las capacidades que tiene y poder generar un servicio intangible que sea necesario para otro tipo de personas, creo que ahí va a estar el tema de que pueda generar un emprendimiento, que sería un servicio que sea necesario para otro. Y si la otra persona le resultó favorable lo que tú le recomendaste, esta persona te va a recomendar a 10 más, 30 más y vas a generar pues un grupo de clientes que van a estar pues siempre llamándote o pidiendo tu consultoría o asesoría, ¿no? Entonces creo que es necesario pensar en el bien común, pensar en lo que yo sé le puede ayudar a otras personas, no quedarse con el conocimiento, más bien darlo a conocer a otras personas que les pueden ayudar, y creo que te va a generar muy buenos resultados, tanto emocionalmente, anímicamente, como también económicamente, porque tú puedas cobrar una tarifa bastante sencilla, empezar con algo básico y de repente eso más adelante te pueda hacer conocido y realmente puedas generar un emprendimiento de servicios o de asesoría. Bueno, gracias Julio y estamos en contacto. Muy bien. Bueno, gracias Julio, estamos en contacto. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas noches. Bien amigos, esa ha sido la entrevista a la magíster Chilupú Garcés. Hemos tratado el tema cómo afrontar esta segunda ola COVID-19 al emprendedor. Espero que les haya gustado y ya saben, comenten y compartan este video en nuestros canales en Facebook como opinionlibre.hoy, @opinionlibre.hoy, YouTube, Instagram y nuestros podcasts como Opinión Libre. De mi parte, hasta el miércoles, que también vamos a transmitir este programa del día miércoles en Radio Santa Victoria. Hasta entonces.